Hola amigos, en este video seguiré con el tema de la expansión musulmana, explicaré desde las cruzadas para adelante. La conquista islámica, como más tarde lo serán las cruzadas, son motivados de hecho también, por los jefes de guerra, por los deseos de extender su territorio, por las poblaciones preparadas con este fin, por una necesidad percibida de difundir la verdadera fe. Fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Se las llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordada en sus pechos. Se realizaron en total 8 cruzadas entre 1095 y 1291. Las cruzadas también les sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. ¿Cómo fue la primera cruzada? A fines del año 1000, muchos europeos pensaban que estaba por llegar el día del juicio final. Temerosos de Dios, verdaderas multitudes de hombres, mujeres y niños respondieron al llamado del Papa Urbano II, quien en noviembre de 1095 convocó a los cristianos a liberar Jerusalén. Pero esta primera cruzada, llamada popular, fracasó y la mayoría de sus integrantes fueron masacrados sin poder acercarse a la Tierra Santa. En 1096 señores francos y normandos forman un poderoso ejército. Sus jefes son Godofredo de Bouillon, duque de Lorena, Roberto, de Flandes, Raimundo, de Tolosa, y Bohemundo, de Sicilia. A esta cruzada se la llamó señorial. Cuando llegaron a Bizancio, el emperador Alejo Comneno les agradeció su presencia, pero por las dudas les hizo jurar que las tierras conquistadas a los turcos quedarían dentro de su imperio. La campaña fue un éxito y el 15 de julio de 1099 Godofredo conquistó la ciudad. ¿Qué hicieron los cruzados en Tierra Santa? Implantaron el sistema político-social al que estaban habituados, el feudalismo. Los caballeros se distribuyeron los distintos dominios y crearon nuevos reinos feudales. El más famoso fue el reino cristiano de Jerusalén. Los comerciantes italianos que habían contribuido con sus naves a la cruzada se vieron recompensados con grandes ventajas comerciales. Pronto el comercio y la ambición de los caballeros fueron reemplazando los fines religiosos iniciales por otros claramente económicos. El notable incremento del comercio alterará la economía mediterránea, a la que se le irán haciendo imprescindibles el azúcar de Siria, las especies, los perfumes y las sedas orientales. ¿Por qué hubo tantas cruzadas? Porque las expediciones religioso-militares se habían transformado cada vez más en fuentes de poder y riquezas, y porque la ocupación de la zona por los cristianos, ahora vital para Europa, no era muy sólida. Estaban en minoría y rodeados por poderosos ejércitos turcos. Una de las cruzadas más recordadas fue la tercera, llamada Cruzada de los Reyes, de la que participaron el emperador germánico Federico Barbarroja, el rey francés Felipe Augusto y el rey inglés Ricardo Corazón de León. Fue un importante ejemplo de la unidad religiosa de la Europa de entonces, 1189, pero no lograron consolidar el poder europeo en la zona. ¿Cómo influyeron los comerciantes italianos en las cruzadas? Su influencia fue notable, a tal punto que lograron cambiar el objetivo de la Cuarta Cruzada de 1202. El Papa Inocencio III había llamado a liberar Egipto, pero los venecianos convencieron a los cruzados de ocupar Constantinopla y reemplazar al emperador bizantino por un cruzado, Balduino de Flandes, que gobernó como Balduino I, inaugurando una dinastía de 60 años que favoreció a los negocios de Venecia en toda esa región. ¿Qué pasó después? Hubo más cruzadas. La quinta, 1217, fue encabezada por Andrés II de Hungría y fue derrotada en Egipto. La sexta, 1228, fue encabezada por el emperador germánico Federico II, quien logró acordar una tregua de 10 años con los musulmanes, pero el Papa no aceptó el acuerdo. Las séptima y octava cruzadas, 1248-1270, fueron dirigidas por San Luis, rey de Francia, y terminaron con la derrota de las tropas cristianas y la muerte del propio rey santo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? Reiniciaron el contacto cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Esto colocó en una posición de mucho poder e influencia a las ciudades portuarias y comerciales de Italia, como Génova y Venecia. El poder de la nobleza feudal, fuertemente diezmada en las guerras contra los turcos y debilitada por el auge del comercio, decayó notablemente. La nueva situación fortaleció el poder de los mercaderes y los reyes. El apogeo de la civilización musulmana, en términos de desarrollo científico y técnico, se sitúa entre los siglos VIII y X.
Los beneficios culturales y técnicos obtenidos por los territorios occidentales gracias a la expansión musulmana son objeto de debate de los historiadores especializados. Los progresos son tales, que se puede hablar de un primer renacimiento, muy anterior al fenómeno que se efectuará en Italia durante el siglo Xi. Ellos recibieron importantes conocimientos de países de antigua civilización que conquistaron: Siria, Líbano, Egipto, Mesopotamia, la provincia romana de África. Pero esta recepción no fue meramente pasiva. Con esta materia se producen desarrollos importantes y propios, como los logrados con el álgebra, o en el campo filosófico, el cual reconoce importantes personajes como Avicena, Alfarabi o Averroes. Europa tiene entonces cerca de 2 siglos de retraso sobre el mundo musulmán, aunque ciudades como Venecia tuvieron al respecto una situación extraordinaria. La imprenta vendrá luego para invertir el sentido de la diferencia cronológica. Más que la victoria de 732 de Carlos Martel, que rechazará la invasión en Poitiers, es el fracaso del sitio de Constantinopla el que frenará el avance de los ejércitos árabes. Los establecimientos moros perdurarán mucho tiempo, como atestigua la toponimia de Ramatuelle, una ciudad de Provenza al sur de Francia, nacida de Ramatallá, la gracia de Dios. Se conocerá el movimiento inverso de guerra justo también, algunos siglos más tarde, en la reconquista de la península ibérica, que verdaderamente se presenta en la batalla de las Navas de Tolosa, la primera victoria de esta campaña, y se concluirá en el siglo XV por la conquista de los últimos reinos taifas en 1492. Esta fecha corresponde también, según Jacques Attali y Arnold J. Toynbee, al exterminio de los últimos núcleos de resistencia cristiana en Egipto. Algunas cruzadas previamente destinados a reconquistar la tumba del Cristo habían reabierto en los países cristianos la ruta de las especias, apoderándose de las escalas de Levante. La conquista otomana. En el siglo IX empieza el avance de los pueblos turco-mongoles de la región de las montañas Altai y del lago Baikal hacia el oeste. Estos pueblos progresivamente se islamizan. Más tarde, debido al llamado de refuerzo hecho por el califa Abbasí para calmar las agitaciones, poblaciones turcas llamadas selyúcidas se instalan en Bagdad en el siglo XI. El Islam se extiende en Asia Menor y en la India. Un príncipe afgano convertido al Islam instaura un sultanato en la India. Hay diferentes familias influyentes en las tribus turcas en Asia Menor, y la familia Osman, instalada cerca de Estambul, va a emprender la conquista de Asia Menor y de los Balcanes. Constantinopla cae en 1453. La expansión del Islam en Europa se debió a las exitosas campañas militares que llevaron a cabo los otomanos, en particular sobre los albaneses y sobre los eslavos de Bosnia. El Islam es hoy la religión más seguida después del cristianismo, con un total estimado de 1,3 miles de millones de creyentes, sobre el 20% de la población mundial. El Islam continúa su expansión en África, en una progresión constante hacia el sur del continente, donde predomina aún el cristianismo desde la colonización europea. Desde su independencia, una parte de los países de África Negra privilegiaron más bien las relaciones con los países árabes musulmanes antes que con los antiguos colonizadores. Uno de los factores de la fácil difusión del Islam en África es su importación desde países vecinos, en lugar de evangelizadores blancos susceptibles de ser percibidos como colonizadores, como en el caso del catolicismo 8. Esta expansión es también fuente de tensiones y de conflictos. En Costa de Marfil o en Nigeria, por ejemplo, la oposición entre las poblaciones musulmanas al norte del país y las poblaciones cristianas del sur alimenta una inestabilidad permanente que puede ir hasta el conflicto armado a escala nacional, Costa de Marfil, o ataques y represalias en las regiones mixtas Nigeria. A las cuestiones religiosas se incorporan sin embargo intereses económicos y políticos, reparto de las riquezas y del poder político, en el génesis de los enfrentamientos. La difusión del Islam fuera del mundo árabe musulmán tradicional se explica en parte por el crecimiento de los flujos migratorios a partir de los países de religión y de cultura musulmana. Es el caso en los países occidentales, donde la inmigración de poblaciones musulmanas se desarrolló desde los años 1950. Sin embargo, esta inmigración no parece influir en el número de conversiones de la población local. El Islam continúa también su difusión hacia el este en Asia. En Indonesia particularmente, el Islam, llegado desde comerciantes indios y chinos que hacían escalas en los puertos de Java y el Sumatra por lo menos desde el siglo XII, tuvo una progresión más bien lenta. En nuestros días, el 88% de la población indonesia administrativamente es registrada como musulmana. Muy bien, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos.